Buenas tardes. Gracias, Marcos, por estar aquí. Queremos agradecer a Marcos Ricardo Barnatán la presentación de esta tarde de parte de su obra y de su último libro. Desde que llegamos a Madrid en el mundo sefardí, siempre Marcos Ricardo Barnatán ha sido una referencia. Es el primer poeta sefardí que llega aquí a España y que genera toda una obra en contacto, además, con el mundo cultural español de una manera muy intensa. Marcos Ricardo Barnatán, además, está casado con una muy conocida escritora y periodista española, Rosa Pereda. Su hijo, Jimmy Barnatán, es también además un impulsor cultural, cantante, es alguien a quien queremos mucho en el Centro Sefarad Israel, porque ha dado además también muchos conciertos. Y siempre consideramos, Marcos, que tu obra es una obra en España de referencia muy, muy importante, porque estamos siempre atentos a todo lo que tú haces y nos parece que eres una referencia para todos los que vivimos en España y escribimos también en España desde esa cultura sefardí. Pero cuéntanos algo más de ti. Tú naces en Argentina, eres un escritor desde muy joven, empiezas a trabajar en el mundo escribiendo. No sé qué escribías desde tan joven, pero tengo referencias desde que siempre has estado escribiendo. No sé si se conserva aún esa obra o no. Pero empecemos por allí. Marcos, tú escribes desde muy joven y te dedicas a la literatura desde el principio, ¿no es así? Bueno, en realidad yo empecé a escribir aproximadamente a los 14 años, o sea, con una máquina de escribir que secuestré de la oficina de mi padre en Buenos Aires. Escribía como todo el mundo entonces con 14 años, como todos los de 14 años, poemas. Eran unos poemas bastante malos, eran unos ensayos poéticos, digamos así. Y, y ese fue mi aprendizaje. Más tarde, ya con 15, 16 años, formé un pequeño grupo literario en la Sociedad Hebraica Argentina, una institución muy importante en Buenos Aires, y yo formé con otros amigos de mi misma edad el grupo de biblioteca. El grupo de biblioteca hacíamos una pequeña publicación a Cicloestil que distribuíamos gratuitamente, claro, y allí fue donde yo publiqué mis primeras colaboraciones en el grupo de biblioteca. Más tarde hicimos una revista ya impresa, ya toda una aventura. Todavía estábamos en la escuela secundaria haciendo el bachillerato y que se llamó Reflejos. Curiosamente, hace unos meses encontré el primer ejemplar de la revista Reflejos, donde hay un poema mío ilustrado por un grabado de un pintor de origen catalán, Valle Planas, surrealista, un gran pintor, y encontré en una librería de viejo del Uruguay un ejemplar a la venta de esa revista que hicimos hace 60 años, unos jóvenes entusiastas, se llamaba Reflejos. Y para mi sorpresa, ese ejemplar raro se vendía por 350 euros. Digo, ¡Qué bueno, barbaridad! qué rico se va a hacer el librero. ¿Y te acuerdas de alguno de los versos de esa revista o no, de ese primer poema? No, no lo recuerdo. Puedo buscarlos en algún momento, pero no los recuerdo, no. Si tengo que recordar todo lo que he escrito, tendría que ser Funes el Memorioso.
el personaje del cuento de Borges. Bueno, sí, ahora entraremos con Borges. Entonces tú pasas una primera fase de crecimiento intelectual y literario en Argentina, en Buenos Sí. Aires, porque tú naces en Buenos Aires, ¿no, Marcos? Yo nací en Buenos Aires en 1946, en diciembre del 46. O sea que este diciembre, ahora tengo 75 años, puedo decir la edad. Me eduqué en la Argentina, claro, hice allí mi bachillerato, entré al primer curso de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, en la calle Viamonte, en el año 64, si no me equivoco, sí, 64, 63, 64. Y hice mi primer año de facultad en Buenos Aires. En el enero del 65 llegamos a España, digo llegamos porque fueron mis padres quienes me trajeron, yo acababa de cumplir 18 años. Llegamos primero a Barcelona, donde vivimos una temporada. Ahí fue donde conocí yo a Pedro Guinferrer, que fue mi introductor en la literatura española. Mi primer contacto era un joven ligeramente mayor que yo. Y después nos trasladamos a Madrid, en donde ya nos instalamos, la familia, y yo continué mis estudios en la Facultad de Letras, de Filosofía y Letras de Madrid, entonces la única, todavía no existía la autónoma, era el año 65, y allí comencé a integrarme, digamos así, en la cultura, en los grupos literarios españoles, madrileños, y entre mis compañeros de universidad, pues ya había jóvenes que luego fueron escritores importantes, como Fernando Savater principalmente, que era de mi mismo grupo universitario. Forjamos una amistad que se mantiene hasta el día de hoy, afortunadamente, ¿no? Otros amigos como Ignacio Gómez de Liaño, también escritor y poeta. Luego muchos latinoamericanos que estaban estudiando en Madrid, entre ellos Francisco de Asís Fernández, un poeta de Nicaragua que luego ocupó puestos importantes en los gobiernos sandinistas de primera época y que dirigió hasta hace poco, que lo prohibieron, el Festival Internacional de Poesía de Granada. En fin, eran compañeros todos muy activos, donde yo encontraba eco a mis actividades literarias, ¿no? O sea, yo no sabía, pero viniste entonces cuando vino toda tu familia aquí, ¿no? A Madrid. Sí, Tus sí, sí. padres. También tu hermano Adolfo se ocupa, es un artista bastante importante y, es decir, ya había en vuestro entorno Sí, una... mi hermano Adolfo, al que llamamos Papu, era el pintor, digamos. Él tenía asignada La función. la función, sí, dentro de la familia. Yo era el escritor y él era el pintor. El músico, faltaba el músico. Mi hermano menor. El Y luego músico, mi hijo, el el músico. músico tu hijo. Luego el músico, mi hijo, sí, señor. Exacto. Gracias. Perfecto, la verdad, típica Y familia. luego mis padres nos dejaron, se fueron a vivir primero a Londres y nos dejaron a mi hermano y a mí en Madrid, en un piso, porque teníamos que terminar los estudios. Y luego fueron a vivir a Nueva York también, se trasladaron a Nueva York, donde vivió mi madre ya viuda. Mi padre murió en Londres en el 86 y ya mi madre vivió viuda en Nueva York 20 años. Por eso mi hijo
lo mandábamos todos los veranos a casa de la abuela, a Nueva York, y es donde él y se formó también en la música americana, ¿no? En el blues O sea, es unos padres excepcionales, viajeros, ¿no? Y muy curiosa la historia de esos tránsitos. Sí, mi padre primero trabajó un tiempo en España. Mi padre era ingeniero civil, construía y trabajó un tiempo en España y luego decidió irse a Inglaterra, a Londres, eh, con mi hermana, que se fue con ellos, y mi hermano y yo nos quedamos en Madrid. Y luego Curioso. ellos pasaron de Londres, aunque venían mucho a Madrid, nos visitaban y nosotros íbamos a verles par de veces al año, por lo menos íbamos a Londres y a Nueva York, y ellos también venían, pero seguíamos en contacto, pero vivíamos permanentemente separados. Bueno, y luego además has mantenido un vínculo especial con Argentina, sobre todo como especialista importante que eres de la obra de Borges. Bueno, Y también en algunos aspectos de la cábala, ¿no? Que te han interesado mucho alrededor de toda esa figura, ¿no? Háblanos de ese interés por este gran autor. bueno, yo la primera vez que vi a Borges lo vi en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, de la calle Viamonte. Borges era en esa época profesor de literatura inglesa. Yo todavía no sabía quién era Borges escritor, no lo había leído, fundamentalmente porque mis compañeros de facultad entonces eran jóvenes izquierdistas que veían a Borges como un escritor reaccionario, en fin, había un prejuicio contra Borges en la facultad en esa época. Yo tuve que venirme a España con 18 años para descubrir a Borges después. Por eso yo digo que yo soy un converso a Borges. Yo me convertí a la literatura de Borges ya, bueno, mayor para lo que se entiende la extrema juventud, ¿no? Con 19 años haber empezado a leer Sí, a Borges. porque además ya hiciste varios ensayos en torno a la figura de Borges, como Jorge Luis Borges, una biografía, en el 72, Borges el poeta, en el 72, La cábala, una mística del lenguaje, donde también hay algunas referencias. O sea, llevas trabajando en esta figura muchísimo tiempo. Conocer Borges y su obra es otra de los trabajos que has hecho. Sí. Cuando yo descubrí a Borges, para mí tardíamente, porque tenía que haberlo descubierto antes de los 19 años, me encomendé a mí mismo el difundir la obra de Borges en España, donde entonces, finales de los años 60, no era suficientemente conocido, no era famoso como es ahora, ¿no? Entonces, mi labor fue publicar una serie de ensayos sobre la obra de Borges. Me puse en contacto con él en uno de mis viajes a Buenos Aires. Lo visité en su casa de la calle Maipú, lo conocí personalmente, entablamos una amistad dentro de lo posible, que puede ser una amistad entre un joven de 20, 21 años y un señor ya mayor y maestro, como era Borges, ¿no? Maestro de escritores. Y entonces fui publicando esos libros sobre Borges. Sí, Eh, incluso el último bastante ya tardío, o sea, creo que fue en el 96, si no me equivoco, que es una biografía total, ¿no? En temas de hoy. sí,
un editor de Madrid me pidió que, ¿por qué no haces una biografía amplia sobre Borges y concentras un poco todo lo que has estudiado a lo largo de estos años y que has escrito durante este tiempo? Y entonces escribí esa biografía. Borges entonces ya había fallecido. Borges murió en el 86 en Ginebra, y esto se publicó como 10 años después de la muerte de Borges. Y esa biografía tuvo bastante repercusión, tuvo 2 ediciones en España y 2 ediciones en Latinoamérica. Fue un poco el libro canónico durante el centenario de Borges, que fue en el 99, que se celebró en Buenos Aires una gran exposición y unos coloquios internacionales a los que yo fui invitado por María Kodama, la viuda de Borges. Sí. Y bueno, y ahí de alguna manera me quedó la etiqueta de borgiano ilustre. Hombre, merecidamente, ¿no? Porque, y ese interés por la cábala que tienes también por otros ensayos que has Sí, escrito. bueno, esto es paralelo, ¿no? Yo descubrí la cábala en un artículo de Borges, un ensayo, un breve ensayo de Borges sobre la cábala. Y entonces me interesé mucho en sobre todo en la bibliografía de Gershon Scholem. Gershon Sí, Scholem fue el mayor especialista en cábala sí. contemporáneo. Sí, que Por además supuesto, lo lleva a un terreno muy científico, si podemos exacto, decirlo así, y de esa exacto. manera permite un estudio profundo sin que uno crea que está entrando en terrenos no Sí, demasiado claros. Y entonces, exacto. Scholem era un profesor alemán, sí, judío alemán, que fue de los primeros que emigró a Israel cuando todavía el Estado de Israel no existía como tal, fundador de la Universidad Hebrea de Jerusalén, junto con Martin Buber, el filósofo también alemán, gran amigo suyo. Scholem perteneció un poco a la misma generación que Walter Benjamin, era muy amigo de Walter Benjamin y trató de propiciar la emigración de Benjamin a Israel, pero no lo consiguió lamentablemente. Y sí. Benjamin se suicida en la frontera con España durante la Segunda Guerra Mundial, huyendo del nazismo. Eh, y a mí me interesaron mucho sus libros. Los leía en francés porque todavía no se habían traducido al castellano. Pero en mis viajes a París siempre era obligado a comprar un libro de Scholem, ¿no? En el año 71 viajé a Jerusalén por primera vez y claro, lo primero que hice fue buscar el teléfono de Scholem, llamarle y ir a visitarle en su casa, que vivía ¡Wow! en una hermosa casita en el Pero barrio. bueno, eso es maravilloso, haber podido estar con él, es Sí, increíble. sí, sí, estuve en su casa, me recibió, fue muy amable. Vivía en una casita en Rejavia, de esas Sí, casitas de piedra tan bonitas del barrio de Rejavia. sí. Y estuve en esa maravillosa biblioteca que tenía toda encuadernada de negro. Qué maravilla, qué Era maravilla. un sitio mágico, la biblioteca de Scholem. Y, le dediqué mi primer libro, mi primera novela, El laberinto de Sion, está dedicada a él, a Scholem. Le pedí permiso, le dije, ¿me permite que le dedique mi libro? Dice, sí, cómo no, muchas Bueno, y gracias. por esas redes extrañas del mundo tuviste el Premio Internacional de Poesía de Barcarola por un libro que se llama El libro de David Jerusalén. Sí, sí, Así señor. que Jerusalén al Sí, final se quedó como esa impronta, ¿no? sí. Bueno, y David, tienes los libros que aconsejamos también, porque también es muy interesante. Tienes algunos libros de ensayo sobre el tema del Zohar, lecturas básicas de la Cábala. El Zohar, recordemos que es
el libro, digamos, como la lectura bíblica de la mística, ¿no? Sí, es uno de los... en el que se basa la Cábala. El Sefer HaShoah fue escrito en España por un rabino español antes de la expulsión, y es un poco uno de los libros canónicos del cabalismo, ¿no? Fue muy estudiado por Scholem. Sí. Y yo publiqué una pequeña antología aquí que llamé Lecturas Básicas de la Cábala, una antología del Zohar. El Zohar es un libro que son, si no me equivoco, ahora de memoria, 5 tomos, me parece, la edición castellana. La tradujo León Duhovne, que era un filósofo argentino, y tradujo el Zohar a castellano. Y bueno, y tienes también la Cábala, una mística del lenguaje. Sí, ese es un libro que me encargó Carlos Barral. Carlos Barral publicó mis 2 primeras novelas y en un momento dado me dice, oye, yo quiero que me escribas un libro para la colección de bolsillo sobre Cábala. Y yo le dije, mira, Carlos, la Cábala es un asunto muy intrincado, muy complejo. Yo soy muy joven y he leído cosas muy elementales sobre la Cábala. Un libro sobre Cábala tendría que escribirle un especialista, alguien que haya dedicado toda su vida a eso. Y me dijo, mira, dice, yo quiero que lo escribas. Y yo quiero publicar un libro sobre eso. Dice, y te aseguro que si tú no me lo haces, lo encargaré a otro que sabrá menos que tú. Así fue su truco para obligarme a escribir ese libro. Y sí, es un libro introductorio, es un libro para animar a la gente a estudiar la Cábala, para leer más sobre la Cábala. Él quería que yo contara, en fin, todas las partes más juguetonas que tiene la Cábala, que es con los valores numéricos, con las interpretaciones de las letras, el alfabeto hebreo es también numérico, porque no se utilizan los números romanos o árabes, ¿no? El propio alfabeto, en las propias letras del hebreo, son también números, ¿no? Entonces hay ese juego de la interpretación de los números y de las letras, que ha entretenido a tantos cabalistas durante tantos años. Sí. O sea, que poeta, empecemos con libros que desde el principio, ya en el 66, acerca de los viajes, hasta los últimos, que te naipes sobre la poesía y todas las noches del mundo. Aparte todas las noches del mundo es la recopilación de mi obra poética completa, que se publicó en Bogotá, en una editorial colombiana, en el año 2017. ¿Y lo podemos encontrar fácilmente por internet este libro? Este libro es bastante difícil de encontrar. Vale. Bastante difícil. Yo puedo deciros que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, vale, y está en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, como para los curiosos. Encontrarlo físicamente, te tienes que ir a Bogotá a comprarlo. Vale. Lamentablemente. Bueno, espero tenemos... que algún día podamos hacer una edición en español. Pues mira, si cuenta con Centro Sefarad, veremos cómo se puede impulsar. En narrativa tenemos Laberinto de Sion, Gor, Diario de Júcar, hasta que alguien escriba su verdadero nombre. Y hablemos de este último libro que tenemos, vamos, que me gustaría que nos enseñaras, sí, el príncipe de Alepo. Príncipe de Alepo.
Y entonces no quiero imaginar quién es el príncipe de Alepo, prefiero que me digas tú quién es el príncipe de Alepo. Bueno, este libro es el primer tomo de una serie probable de memorística. El príncipe de Alepo es un libro de vocaciones, de memoria, que se acaba de publicar, se publicó este verano. ¿En qué editorial? Recuérdanoslo la Sí, editorial, mira, Marcos. la editorial se llama Centro Editor. Centro. Centro Editor. Centro Editor es una editorial de Madrid que depende del Centro de Arte Moderno, que es una Sí, librería, museo del escritor. sí, hemos hecho Y muchas actividades con ellos, son muy activos, en la muy calle Galileo. colaboradores, Sí, exacto. son unos chicos chicos, yo les digo chicos porque son menores que yo, argentinos, que tenían ya una galería de arte y librería en Sí, Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, que se instalaron en Madrid ya hace bastantes años y que editan libros de bibliófilo, libros muy interesantes, y ahora han empezado con este y otro libro más, han empezado a editar libros también para librería, digamos así, de venta en librería. Entonces, este libro, El Príncipe de Alepo, Alepo es una ciudad mítica en mi familia, porque en Alepo nació mi abuelo, Marcos Barnatán, que me llamo yo como él, como mi abuelo paterno, Marcos Barnatán, nació en Alepo a finales del siglo XIX y emigró a la Argentina. Y es el fundador de nuestra familia, digamos, numerosa familia argentina. Este señor, que llegó de Alepo a Buenos Aires, eh, al, al cruzar la frontera, al ingresar a la Argentina, perdió la H, porque nuestro apellido llevaba una H, Natán era con H, ¿no? Y mi padre siempre dice, bueno, el abuelo, su padre, perdió la H, pero ganó el acento, porque al llegar a la Argentina había que ponernos el acento en Barnatán, si no seríamos Barnatan, al leerlo, ¿no? Y efectivamente, todas nuestras familia que no vino a la Argentina, que no fue a la Argentina, que vivió en Francia, por ejemplo, o que vivió o vive todavía en Estados Unidos, todos llevan la H, el Barnatán con TH, ¿no? Y la familia original que eran bueno, el origen era español, era de Córdoba, España. Los primeros Barnatán que yo he localizado eran de Córdoba, de España, de la Córdoba de Abdelramán III, no de la Córdoba de antes de ayer, de Abdelramán III. Y fueron con la expulsión de los judíos de España, esta familia se fue al Imperio Otomano. Y se instalaron en Estambul, que entonces antiguamente se llamaba Constantinopla, ¿no? Luego Estambul, también, y en todo el Imperio Otomano, que abarcaba también durante cierta época Siria. Por eso mi abuelo nació en Alepo. Otros de mis abuelos nacieron en Jerusalén, que también pertenecía al Imperio Otomano. Cuando llegaron a la Argentina ponían nacionalidad turca y claro. venían de Jerusalén, eran turcos de Jerusalén. Y yo tengo dos abuelos jerusalmitanos, el padre de mi madre y la madre de mi padre, que eran hermanos. Eran hermanos nacidos en Yemin Moshe, O un sea, la barrio, madre de o sea, tus padres tenían una relación familiar. eran primos.
Eran primos. Sí, Mis pasa padres, mucho en estas familias. mis padres eran primos. Y entonces tengo dos abuelos, estos jerusalmitanos, que habían nacido en Yemin Moshe, una casa que ha desaparecido, pero que eh, el alcalde de Jerusalén, en aquella época, Teddy Kollek, me dijo un día cuando se lo conté, me dijo, si quieres vente al archivo municipal y buscamos a ver cuál era la casa de tus bisabuelos, ¿no? Pero no hice esa investigación. Pero me pasó una cosa muy divertida, que si me dejas la cuento. Cuando conocí eh, al poeta, no me está, no me está saliendo ahora el nombre, el gran poeta israelí, eh, ¿Amihai? Yehuda Amichai. ¿Conociste a Yehuda Amihai también? Sí, claro. ¡Wow! A Yehuda Amichai estuve en su casa y él vivía en ese barrio, en el barrio de Yemin Moshe, que ahora es un barrio muy aristocrático, Sí, muy de moda, pero cuando vivían mis abuelos era la Raval, ¿no? Eran las afueras de Jerusalén, fuera de las murallas, no estaba protegido. Fue un barrio que fundó el barón Montefiore, Moisés Montefiore, por eso se llaman Yemin Moshe, sí. el nombre No, de no. Moisés Montefiore, que fundó, y hay un molino ahí que es el molino Sí, de sí. Montefiore. Sí, No sé si está cerca del King David, que es un barrio cerca del King David, un poco está, más pero está sí, fuera de fuera. la ciudad, sí. Hay una Sí, el King residencia David está ahí en el, también hay un centro de estudios de estudiantes, como una residencia donde sí, hacen muchos congresos, está muy bien esa sí, allí zona. yo me alojé alguna vez, se llama Mishkenot Shananim. Mishkenot Mishkenot Sananim. Shananim tienen una parte que es como en Madrid, la residencia de estudiantes, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces ahí reciben a escritores Sí, y bueno, y Yehuda Mihai vivía, ya falleció lamentablemente, Yehuda Mihai vivía en una casita muy bonita de ese barrio. Y nos invitó un día a un grupo de poetas que estábamos en un festival de poesía en Jerusalén a su casa. Y yo le dije a Yehuda, digo, a ver si tú vives en la casa de mis abuelos, a ver si esta es la casa de mis abuelos. ¿No? Eh, Aquel barrio fue destruido en la Guerra de la Independencia, fue durante mucho tiempo tierra de nadie entre Israel y Jordania. Entonces, mi abuela, cuando hizo un viaje a Israel, estuvo en Jerusalén, tuvo que verlo desde un edificio, desde una altura, de una terraza, y adivinar más o menos dónde estaría su casa en esa zona, ese no man's land, que era la tierra de nadie, de que no se podía entrar, y estaba destruido todo. Luego se Marcos, reconstruyó. perdona una pregunta. ¿Este libro cuenta todo esto? ¿Es un reflejo de esos viajes de tus abuelos? Bueno, hay referencias, sí, no es que sea un relato minucioso, pero sí hay referencias a, esa, a esos orígenes jerusalmitanos y alepinos. Y tú tienes tu origen familiar, tienes a Sefarat también como referencia, digamos que. Claro, claro, claro. Eh, Marcos, eh, eres un activista porque te veo y te sigo en Twitter, tienes un montón de seguidores en Twitter, eres una persona muy seguida y, y veo además que eres una persona muy consciente, ¿no? De los problemas que hay del antisemitismo, eres pues luchas también en contra de ese odio en muchas ocasiones contra Israel de una manera totalmente irracional que se da en otras ocasiones. Eres una persona con muchos compromisos y activos. bueno, hago lo que puedo. Me hago eco de algunas noticias,
que me parecen relevantes, y luego estoy siempre muy atento a todo lo que tiene que ver con el Holocausto, que a mi familia más cercana no nos afectó porque vivíamos muy lejos, pero tengo algunos Barnatán en la lista de los muertos en el Holocausto, sobre todo la familia francesa, que fueron cobardemente entregados a los nazis por Francia, por el gobierno colaboracionista de Pétain. Y tengo por lo menos dos parientes que murieron en el Holocausto, que fueron deportados de Francia a los campos alemanes nazis. Sí. Terrible, sí. Sí. Y bueno, En el Príncipe de Alepo, que dices que va a continuar, ¿cuál es el periodo sobre el que reflexionas y escribes? Mira, yo hablo un poco de mi infancia en Argentina, de mi relación con el judaísmo por medio de mis abuelos, sobre todo mi abuelo materno, porque mi abuelo paterno murió muy joven, murió muy pronto y tuve muy poca relación con él. Pero mi abuelo materno vivió hasta que yo cumplí los 18 años, con lo cual tuve mucha relación, y fue un poco la figura que me transmitió la tradición judía. Nosotros las fiestas las hacíamos siempre en casa de los abuelos, ¿no? Mi padre no era un hombre religioso, mi padre era más bien libre pensador, y entonces la tradición cultural y religiosa me viene de mis abuelos directamente, ¿no? Entonces cuento un poco esa época, cuando mi abuelo me lleva por primera vez a un templo, me hace poner los rimonim en la Torá. Yo era un niño que no entendía nada ni sabía nada, pero bueno, eh, eh, siempre tuve la fijación de ver a mi abuelo con aquellos libros, con esas letras indescifrables para mí, que eran las letras hebreas, sus libros de oraciones. Y esto lo cuento un poco al principio, ¿no? Luego ya el viaje a España, mi relación con la literatura, mis primeros contactos aquí, y aparece mucha gente en ese libro. En este libro aparece mucha gente, muchos amigos. Lamentablemente muchos de ellos ya no están. Ahora, cuando yo escribí este libro, todavía estaban vivos y no he querido retocarlo, y entonces están en presente todos, aunque muchos de ellos hayan fallecido y ya no estén con nosotros. Un presente Eh, como lo es para el pueblo judío toda la historia. Hay una forma de vivirla en presente, ¿no? Yo creo Presente, que sí. es una referencia casi cabalística de la idea del Bueno, tiempo, secreta, aquí es secreta, secreta. en este caso. Pero ahora estoy con el segundo tomo, que se llama Malsana Memoria. Malsana Memoria tiene otra estructura distinta. Aquí son capítulos que se van entrelazando, no necesariamente cronológicos, pero sí más o menos relacionados, ¿no? Y Malsana Memoria son fragmentos, son distintos fragmentos sin un orden cronológico, donde yo evoco episodios, personajes, gente que he conocido, situaciones, libros, etcétera, ¿no?
Ese es Malsana Memoria, Malsana poeta. Memoria. Me parece muy interesante esa referencia al tiempo y sobre todo esos personajes con los que te has ido entrevistando, como a Mihai o Gershon Scholem, que son, imagino que dos nada más de todos lo que has Son dos podido. te he citado a dos israelíes, ¿no? Exacto, exacto. Eh, Pero también la historia española, estás allí metido. Yo creo que eres una referencia muy importante para todos, para toda la cultura judeo-española actual que se está reconstruyendo en este momento. Pues estamos llegando ya al tiempo, Marcos. bueno, sí, ya hemos Te, charlado un rato, sí. te agradezco de verdad esta presentación de tu libro. Recordemos El Príncipe de Alepo. Un libro, supongo y seguro que será muy interesante. Lo vamos a buscar para tener también en Este nuestra sí, biblioteca. este libro sí se puede encontrar en Sí, España, sí. así como el de poemas. Recuérdanos la editorial para que la Es busquemos. Centro Editor Centro Editor, Madrid. Centro Editor Madrid está editado este año, en 2022. en 2021. Y lo podéis encontrar en librerías o pedirlo directamente a la editorial. Pues Este muchísimas sí gracias, se Marcos, encuentra en España. muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro canal de YouTube, que además te diré que cada vez tenemos más suscriptores, así que Bueno, nos anima mucho, me nos alegro anima mucho a que contar tenga con vosotros. repercusión. Bueno, Y muchísimas gracias, Esther. Muchas muchísimas gracias gracias, a ti y a Marcos. todo el equipo vuestro. Muchas Muchísimas gracias. gracias.